M Noticias. Entrevistas. ¿Qué tal, mis amigos seguidores de M Noticias? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludamos desde el estudio de Ameca Meca y el día de hoy pues tenemos una charla muy especial con un tema que de verdad nos han pedido muchísimo nuestros amigos seguidores, y esto se debió precisamente a una publicación que compartimos del diputado Iván Millán sobre pues este tema de acoso, de extorsión por parte de pues establecimientos, de casas de empeño, de despachos contables o despachos de abogados. Y pues el día de hoy pues tratamos de buscar un poquito ahí al diputado federal Iván Millán, y por supuesto que hoy cumple esta entrevista que estuvimos, como les decimos, estuvimos gestionando un poquito, y pues de verdad agradecemos muchísimo, diputado, muchísimas gracias por darte esta oportunidad para que pueda precisamente platicar con nuestros amigos seguidores de este tema que me imagino que a ti también te llovió de comentarios, de pues precisamente de temas de pues de la casa de empeños y todo esto, ¿verdad? De un tema que platicaste tú precisamente, que era de una reforma que se hizo a la ley de extorsión. Que nos puedes comentar primero un poquito sobre esta reforma, y para que posteriormente empecemos a platicar sobre o desvirtuar este tema. Sí, muchas gracias, Manuel. Primero que nada, agradecerte nuevamente siempre la atención que tienes. Sé que hay muchas personas que te ven en tu medio, y también agradecerlos a los abogados que hoy nos acompañan, porque ellos la verdad es que nos han asesorado con lo que ellos estudiaron, y la verdad les agradezco mucho que estén aquí con nosotros, porque es importante que siempre le expliquemos a los ciudadanos qué pueden hacer en determinadas situaciones. Nosotros desde el Congreso de la Unión vamos a seguir trabajando en estos temas que aquejan a la sociedad, y hoy precisamente hablaremos de un tema muy importante que me atrevo a decir que la verdad es que fue de los más mencionados. Muchísima gente me ha estado llamando, e incluso comentaba hace unos momentos aquí a los amigos abogados y a ti, Manuel, que me estuvieron llamando incluso a otros estados de la República para que pudiéramos apoyarlos con asesorías, porque hay mucha gente que está sufriendo en este momento de este tipo de delitos, no le puedo llamar de otra forma, de estas personas, casas de empeño. Pero si gustas podemos abundar un poquito más en eso y explicarles primeramente en qué consistió la reforma. Exactamente. Primero para que digo la ciudadanía sepa pues de dónde viene precisamente este tema, ¿no? Primero pues la reforma que se realizó, por favor. Sí, nos llegó una iniciativa por parte de la Presidenta de la República en octubre del año pasado, donde nos pedía de favor que hiciéramos reformas, que cambiáramos la ley en esta materia de extorsión, ya que es muy importante, porque hoy en día si tú le preguntas a 10 ciudadanos quiénes han sido víctimas de alguna forma de extorsión, yo te aseguro que 9 de cada 10 han tenido un abuso por parte de personas que se dedican a esto. Los diputados federales, principalmente los de la Cuarta Transformación, estuvimos de acuerdo y modificamos un decreto por el que se expidió la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, reglamentada de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como ya lo mencioné, eso fue el año pasado, fue cuando precisamente hice yo ese video. Se me hizo muy interesante, porque además de eso, precisamente había mucha gente de mi distrito, de mi municipio y de mi estado, que me habían llamado, porque desde hace muchos años nosotros nos hemos dedicado a ayudar a la gente en diversas situaciones, no nada más en esta, y bueno, hoy precisamente tratamos de combatir ese tipo de delitos. Pero ¿en qué consiste esta reforma? O sea, ¿se incrementan algunas penas, sí, o se tipifica de una diferente manera, o en qué consiste? Sí, mira, aquí lo que son muchos objetivos particulares, ¿no?, que tienen, como establecer la división de competencias en forma de coordinación entre los 3 niveles, es decir, el municipal, estatal y federal, establecer el tipo de pena básico para el delito de extorsión, se aumenta la penalidad en este tipo de delitos, promover acciones políticas transversales e interinstitucionales para la prevención efectiva del delito de extorsión, garantizar que las autoridades actúen en pleno respeto a los derechos humanos, entre otras. Tenemos aquí algunas.
Fíjense que hicimos un documento, me atreví a hacer un documento para que quien desee tener más información se la podamos enviar a todas las personas que me escriben a través de mi Facebook o Instagram. Trato de darles contestación. He estado un poquito ausente en darles contestación en las redes sociales porque hemos tenido bastante trabajo. Yo lo mencioné hace unos días que venían muchas reformas en favor de los ciudadanos. Hemos estado, de verdad, créanme, maratónico las sesiones que tenemos allá en la Cámara de Diputados. La semana pasada estuvimos toda la semana. Ya les explicaré, no quiero que robemos un poquito de tiempo tratando otros temas, pero sí me gustaría tratar un poquito más. Tengo aquí todos los beneficios, con todo gusto yo les puedo dejar o enviar todo lo que tenemos y de lo que se trata la reforma, pero sí me gustaría abundar un poquito más, Manuel, si me lo permites, en lo que han hecho las instituciones como Electra, algunas casas de empeño, esas casas donde hacen préstamos grupales y que además les están cobrando ya de manera ilegal. Nosotros vemos que cuando ustedes firman un pagaré, tienen una deuda, pero hay pagarés precisamente que incluso han prescrito, ¿no? Tengo entendido que el pagaré prescribe en 3 años, no me dejarán mentir aquí los licenciados, en 3 años, y hay quien me ha buscado donde tiene una deuda de un pagaré y ya pasaron 5 años y le siguen cobrando, o sacan una motocicleta, llevan años pagándola y me dicen que pues se la comen los intereses, ¿no? Que siguen pagando lo que pagaron desde un inicio y la deuda es inalcanzable. Pero además de eso, hay despachos jurídicos que se acercan a los domicilios de las personas y los tratan de intimidar, les dicen que los van a meter a la cárcel, les envían fotografías de su casa, donde ponen embargado, donde dicen que van a llevar a la policía, todo de manera ilegal. Existen precisamente por eso instancias donde los que consideran que se les debe o que tienen un pagaré a su favor, pues que lo hagan por la vía legal. Yo lo que les puedo recomendar a las personas, aconsejarles, primero que nada, que se cercioren que efectivamente sea una persona que vaya por parte del juzgado, un actuario judicial, que vaya debidamente identificado con documentos realmente del juzgado, porque me he topado, me han mandado muchos documentos donde ponen ahí expedientes, sellos falsos, y ahí se puede dar un delito. Yo creo que ya ahorita en un momento los abogados nos explicarán bien jurídicamente lo que procede, lo que no procede, y bueno, eso lo vamos a dejar en manos de los expertos. Pues yo creo que, pues ya que estás dando la pauta para que hablen los abogados que nos acompañan en esta tarde, pues yo creo que ir definiendo un poquito cómo empieza este tema. Primero se habla de un tema de extorsión, ¿no? Que nos puedan explicar jurídicamente precisamente qué significa o cuál es el significado de extorsión, para que la ciudadanía sepa si está siendo víctima de una extorsión o de algún otro delito. Por favor, si nos pueden apoyar allá, primero que me regale su nombre, por favor, y pues quien nos pueda ir iniciando precisamente este tema, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias, saludos a todos. En la mesa, quienes nos acompañan, nos están viendo, nos están observando. Mira, aquí nosotros percibimos que sí es posible que ya se esté dando elementos que pudieran integrar la figura delictiva de la extorsión. Sin embargo, hay varias cosas que considero yo que se tienen que valorar. De inicio, tal como acaba de mencionar el diputado, lo cierto es que en la mayoría de estos casos que la gente sufre este acoso en sus domicilios, telefónicamente, lo cierto es que sí hay una deuda, o sea, también el Estado de Derecho funciona para las dos partes, ¿no? Dice el diputado acertadamente, hay una deuda porque firmaron un pagaré. Luego entonces este documento le garantiza a aquel que es el acreedor el pago de esa deuda, pero en la vía mercantil. Entonces, si en un momento determinado quieren hacer efectivo el cobro de esa deuda, lo que deberían hacer es, en la vía mercantil, iniciar sus juicios. Si es un pagaré, que sea un juicio ejecutivo mercantil, y están en todo su derecho. El problema, lo que están viviendo la ciudadanía de nuestro municipio, del distrito electoral al que representa nuestro diputado, es que tanto Electra sobre todo y despachos jurídicos que han comprado cartera vencida de casas financieras de préstamos en grupo, lo que hacen es acudir al domicilio del deudor y de algún modo intimidar, coaccionar, mentir,
engañar, amenazar para que se dé el pago. Eso, lo que acabas de decir, ¿eso es lo que define el tema de extorsión? No, ¿No? esto ¿O qué es? en un primer momento, el artículo 268 tercis del Código Penal para el Estado de México prevé la figura del requerimiento ilícito de pago. Entonces, consideramos nosotros, comentando también con el abogado que ahorita nos hará favor también de intervenir, que lo que se tendría que hacer en ese momento sería, pues, en un momento determinado llamar a la Policía Municipal, Guardia Nacional, Estatal, quien pueda ser el primer respondiente, porque consideramos que puede constituir un delito en flagrancia. Entonces, sí sería posible que incluso como estas personas amenazan, hacen todas estas conductas, pero además no se identifican ni su credencial para votar, ni como empleados de estas tiendas, ni como abogados, ni como personal de un juzgado que haya iniciado un juicio. O sea, la mayoría de la gente que llega a los domicilios ni pertenece a la empresa. En este caso estamos hablando de Electra, de Coppel o de algunas otras tiendas. O sea, ni siquiera pertenecen a esos. Al parecer en Electra sí. Tienen un departamento que sí es de la empresa, que es de cobranza. Y estas personas, estos personajes, son los que van, intimidan, engañan y hacen todo esto. Entonces, ahí se podría dar el requerimiento ilícito de pago. Pero a veces van más allá todavía. Es decir, ya le presentan a las personas documentos como requerimientos de pago, algunas veces con un supuesto número de expediente ante el juzgado. Insisto, lo que tendrían que hacer es iniciar juicios ejecutivo mercantil. Y hacen un documento simulando que ya existe ese juicio, con un supuesto número de expediente, con el nombre o el logotipo de un juzgado del Poder Judicial del Estado de México, y eso daría pie incluso a que sea otra conducta. Tal vez ya falsificación. O sea, eso es ilegal, o sea, de por sí, o sea, esos papeles que llegan y te pegan en tu puerta, es ilegal. Y te pegan en tu puerta, es un tema ilegal. Así es. Y ya yendo un poco más allá, pudiera entonces ya darse algunos elementos que nos pudieran llevar a la figura delictiva de la extorsión. Entonces, sí es importante que la comunidad en general sepa que estas cosas están pasando en Amecameca, en los municipios aledaños, y que realmente constituyen no solo un abuso, sino conductas que ya son delictivas. Pero de inicio, insisto, deberían hacer juicios ejecutivo mercantil. Después, al no hacerlo, se daría un requerimiento ilícito de pago, y si van más allá, pudiera ya ser elementos que puedan integrar a la figura delictiva de la extorsión. O sea, en pocas palabras, todo lo que los vecinos, nuestros amigos seguidores nos han hecho llegar, es absolutamente ilegal. Todo lo que nos comentan, que llegan, incluso bien lo decía el diputado, llegan con una hoja, incluso con la fotografía de tu domicilio, porque tienen el descaro de fotografiar tu domicilio, presentar precisamente un documento por un juzgado, ¿no? Eso es lo que muchos de nuestros amigos nos hicieron llegar, precisamente todas estas denuncias que dicen, oye, pero incluso algunos decían, pero es que yo ya pagué, ¿no? Ajá. O sea, yo ya pagué, pero me siguen intimidando, me siguen diciendo, y pues ya no sé ni qué hacer, porque tengo miedo que me vayan a embargar, ¿no? O que me vayan, no sé, incluso algunas nos decían, pues hasta que nos vayan a secuestrar, o no sé, ¿no? O sea, de verdad que ha sido, o es un tema complicado, y que no solamente en esta región, platicábamos precisamente con el diputado, que incluso en otros estados del país, o sea, se da esta figura. Por favor, que nos regales tu nombre, por favor, y Muy buenas tardes. pues que nos puedas complementar un poquito esta información sobre pues qué es lo que la ciudadanía tiene que hacer cuando pues llega a su domicilio y ve un papel de esos pegados en su puerta. Bueno, primeramente muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Su servidor, el licenciado Jaime Javier González Valle. Venimos aquí nosotros en representación de la Asociación de Abogados de Chalco, porque ese es un tema muy importante para la sociedad. Digo, al final de cuentas, algo que primero tiene que entender la ciudadanía es lo siguiente. Cada vez que ellos tengan, como bien lo dijo el abogado aquí al lado mío, cada vez que ellos tengan una deuda, hay una forma de poder hacerles ese requerimiento, es decir, a través de los órganos jurisdiccionales. Cuando no es de esa manera, estamos enfrente de una ilegalidad.
Tanto es así que justamente el Código del Estado de México y el Código Federal tipifican ese delito. ¿Qué hay que hacer? Primero, ser conscientes, saber si en realidad tienes alguna deuda. Si tienes esa deuda, bueno, saber que hay consecuencias. O es obvio que esas consecuencias no son para recibir amenazas ni intimidación por parte de ninguna persona. Como bien lo dijo el licenciado anteriormente, la forma legal de hacerlo es a través de los órganos jurisdiccionales. ¿Qué es eso? Bueno, quien detente el título de crédito tendrá que presentar la demanda, tendrá que través de un ejecutor presentarse al domicilio debidamente identificado, requiriéndole el pago de la deuda. Si no se presenta una persona con esas características, podemos estar frente a un cobro extrajudicial ilegal. ¿Cómo detectarlo? Justamente como lo comentan. Llegan documentos, los pegan en la puerta y los hacen parecer como si fuera algún requerimiento judicial. No es así. Primeramente, la ciudadanía debe de tener en mente algo muy importante. Que lo primero que tienen que hacer es acercarse a un abogado. ¿Por qué? Porque pueden estar frente a lo mejor una diligencia judicial cierta y a lo mejor en ese momento no la están comprendiendo. Si eso es de esa manera, pues entonces no estamos frente a una ilegalidad. Pero ¿qué pasa? Muy pocos de los ciudadanos saben a quién recurrir. Hay muchos despachos. La Asociación de Abogados de Chalco cuenta con bastantes abogados en la zona. Pueden ustedes comunicarse a los números telefónicos y pedir asesoría para decir, oye, ¿sabes qué? Mira, frente a mi puerta hay un individuo, me está haciendo el requerimiento del pago en este momento, ¿qué hago? Obviamente el abogado le instruirá. ¿Sabes qué? Fíjate, repetimos, si viene de un juzgado, que venga identificado. ¿Sabes qué? Es que no viene de un juzgado, no trae su identificación. Entonces ahí sí nos encontramos frente a un delito. ¿Qué hay que hacer? Hablar a la patrulla para poderlos detener en fragancia. ¿Qué pasa? Muchas ocasiones la propia gente, a pesar de saber que tienen esa deuda,